Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da a través de esta comunicación telefónica de poder alimentarnos en la palabra del Señor. Les invito a que veamos ahí unos pasajes en el Evangelio según Mateo, el capítulo 8, versículo 23, donde Jesús calma el viento y las olas. Y él dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? El Señor pone a prueba nuestro discipulado y nos invita a seguirle para experimentar su presencia por la fe, a pruebas que sin lugarmente son necesarias para confiar más y más en el Señor. Si leemos los versículos anteriores, vemos que el Señor les insta a poder dejar todo para poder seguirle. Y sin lugar a duda es lo que el Señor nos invita, a tratar de seguirle a Él. Y tras seguirle a Él encontraremos muchas cosas que quizás nos ayuden a poder experimentar la fe en el Señor Jesús, atravesando muchas y diversas pruebas, ¿no? El Señor pone a prueba nuestro discipulado y nos invita a seguirle para experimentar su presencia por la fe, a prueba que singularmente son necesarias. El Señor entrando Él en la barca, dice, damos siempre gracias al Señor que un día permitimos que Él entre en nuestra barca, en nuestra vida. Le seguimos, pero de aquí se levantó una tempestad, dice. A pesar de que un día permitimos que el Señor entrara en nuestra barca, andamos como los discípulos, sin tener la plena confianza de que Él está en nuestra vida. ¿Por qué? Sin demorar a nada decimos que no tenemos a veces comunión con Él a través de la palabra. Nos falta caer a los pies de la cruz en pleno reconocimiento de su autoridad. En todas las cosas que Él tiene el control. Cristo había dado orden a sus discípulos de hacerse a la vela y pasar al otro lado del lago. Pues, en el versículo 18 vemos, pues había decidido marchar de este modo ante el agobio de la multitud que le detenía por tierra. Es un consuelo para los que descienden al mar en naves, dice el salmista 107:23. Y se encuentran con frecuencia con muchos peligros allí. Saber que tienen un Salvador en quien confiar y al que orar, el cual conoce lo que es hacerse a la mar y las tormentas que en la mar se producen. Sus discípulos le siguieron. Los 12 le seguían de cerca. Solo los que están dispuestos a embarcarse con Cristo y a seguirle en medio de peligros y dificultades se hallan entre los verdaderos discípulos del Maestro. Se contentarían con seguir a Cristo por tierra, pero quienes deseen descansar después con Jesús deben seguirle a donde quiera que Él los lleve, ya sea a un barco, como una cárcel, o lo mismo que a un palacio. Vemos el peligro y la ansiedad de los discípulos en este viaje. Los que siguen a Jesús han de contar con las dificultades. Lo vemos allí en el versículo 20, de este mismo capítulo. Dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí en el versículo 24. Esta tempestad era para la gloria de Dios y el provecho de los discípulos, como en el caso de la narración allí en la muerte de Lázaro en el capítulo 11 de Juan, capítulo 11, versículo 14 al 15. Cristo quería mostrar que los que atraviesan con Él el océano de este mundo deben esperar tormentas en el viaje. Solo el creyente que se aferra a Él con fe disfruta de la perfecta calma, mientras que esta
mientras que el otro creyente que vive de las algarrobas de este mundo está siempre expuesto a ser perturbado. Jesucristo dormía allí. Nunca leemos que Cristo durmiese, excepto en esta ocasión. No era este un sueño de falsa seguridad como en el de Jonás durante la tormenta, sino la santa serenidad y dependencia del Padre. No abrigaba en su interior culpa ni miedo que perturbase su reposo. Quienes pueden inclinar su cabeza sobre la almohada de una conciencia limpia pueden dormir tranquilamente en medio de una tormenta. El salmista podía decir allí en el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como Pedro en la cárcel, dormía, mientras dormía Jesús. Ahora, en Hechos capítulo 12, versículo 6, dormía Jesús ahora para poner a prueba la fe de sus discípulos, a ver si confiaban en él, ahora que parecía desinteresarse de ellos. Los pobres discípulos, aunque acostumbrados al mar, se asustaron mucho y se le acercaron en demanda de socorro, en el versículo 25. ¿A quién otros podían ir? Qué bien que lo tenían tan cerca. Le despertaron con su súplica, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Hay un proverbio que dice, quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Y sin lugar a duda es así. Cuanto más las olas y los problemas y las pruebas de este mundo nos ahogan, veremos que con más frecuencia iremos a él. Los peligros claros, inminentes, inevitables, conducen espontáneamente a la gente hacia el único que puede prestar ayuda en momentos de extremo apuro. Su petición, sálvanos. Sabían que él podía salvarles, le pedían que quiera. Cristo vino al mundo a salvar, como lo dice San Lucas 19:10, pero solo serán salvos los que le invoquen el nombre del Señor. Le llaman Señor y luego le piden sálvanos. Cristo no salvará sino a los que estén dispuestos a recibirle como Señor. El motivo de su súplica es que perecemos. Era el lenguaje del miedo. Habían recibido en su interior respuesta de muerte y dicen perecemos. A menos que tú nos salves, ten pues compasión de nosotros. Era también el lenguaje del fervor. Nos va bien el tener que esforzarnos y luchar en la oración. Por eso dormía Cristo para darles esta oportunidad, que es la cual también nos da en distintas situaciones a nosotros. El poder de la gracia de Jesucristo acude en auxilio de ellos. Puede parecer que Cristo duerme mientras su iglesia se encuentra en medio de una tormenta, pero su espíritu vela para no dejarla desamparada. En primer lugar, reprende a los discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No les echa en cara lo que le hayan perturbado con sus oraciones, sino que se hayan dejado perturbar por sus temores. Les reprende antes de salvarles. ¿Por qué teméis, vosotros, mis discípulos? Y luego les descubre la causa de sus temores. Hombres de poca fe. Efectivamente, tenían varios motivos para confiar en Cristo y no dejarse llevar del pánico. Por una parte, tenían consigo en la barca la persona de Cristo, suficiente garantía de que las olas no le harían naufragar. Y por otra parte, tenían la palabra de Cristo que había mandado pasar al otro lado. Con un poco más de fe, habían entrevisto la orilla opuesta a través de la tormenta. También nosotros debemos avivar nuestra fe y saber que tras la tormenta de esta vida arribaremos a las tranquilas playas de una eternidad bienaventurada. No les dice hombres sin fe, sino hombres de poca fe. Hay muchos que tienen fe verdadera, pero es pequeña y les sirve para poco en las tormentas de la vida. Después dice, reprendió a los vientos y al mar. ¿Con qué facilidad? Con sola su palabra. ¿Con qué eficacia sobrevino gran calma inmediatamente? Ordinariamente, pasado lo peor de una tormenta, todavía queda mucho oleaje hasta que el mar se sosiega por completo. Pero la voz de Cristo no solo cesa la tormenta, sino todo lo que queda de ella. A veces las grandes tormentas de dudas y temores acaban en una calma
maravillosa. Esto les produjo a los discípulos gran asombro. Los hombres se maravillaron. Aquí había uno que era más que Jonás. Dice hombres ya sea refiriéndose especialmente a otras personas que estuviesen con los discípulos, o aquellos a causa de su poca fe. No merecían ser llamados de otra manera. Todos estaban acostumbrados al mar, pero no habían visto jamás en su vida una tormenta que calmase de forma tan rápida y completamente. Obsérvese su admiración de Cristo. ¿Qué clase de hombre es este? Cristo es un hombre completamente diferente a todos los demás. Todo en él es admirable. Nadie es tan sabio, tan poderoso, tan amable y benigno como él. La razón del asombro, aún los vientos y el mar le obedece. Según este relato, Cristo es digno de admiración por disponer de un poder tan portentoso que se impuso incluso a la naturaleza inanimada, que es incapaz de ser hechizada por la palabra humana. El que puede hacer esto puede también hacer cualquier cosa, por difícil que parezca. Tiene poder para avivar nuestra confianza en él en medio de las mayores tormentas. Hermanos, que el Señor nos ayude a valorar por la fe a quien tenemos en nuestra vida, a quien tenemos en nuestra barca. Sabemos muy bien que la fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos ir a ella continuamente y pedir como los apóstoles allí en Lucas 17, versículo 7, aumentanos la fe. Y el Señor escuchará nuestra oración y responderá como lo hizo con Pedro. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, que el Señor nos bendiga.